Buen día. El día de hoy hablaremos sobre las NIAs 700 a las NIAs 800. El grupo está conformado por Lizeth Polo, Jason Huertas, Cristian Trujillo, María Canchila y Santiago Marín. Antes de empezar con la explicación de cada NIA, es necesario aclarar el término de NIA. Las NIAs, o más conocidas como Normas Internacionales de Auditoría, es un conjunto de estándares internacionales que establecen los principios, procedimientos y requerimientos que el auditor se debe regir al momento de auditar unos estados financieros, con el fin de que proporcione una seguridad razonable a los usuarios de estos mismos estados financieros para asegurar que estén libres de errores significativos, ya sean intencionales, que quiere decir que hubo fraude o hay un fraude, o no intencionales, que quiere decir que puede ser un posible error. Empezaremos a aclarar desde la NIA 700. A continuación, mi compañero Cristian Trujillo les explicará más sobre esta NIA. NIA 700. Formación, una opinión sobre los estados financieros. Esta NIA es una guía fundamental que los auditores deben seguir para dar su opinión sobre los hallazgos que encuentren sobre los estados financieros auditados y sobre esta dar su opinión estructurada y cómo tiene que ir el contenido en el informe. El alcance de esta NIA se va a basar en la responsabilidad que va a tener el auditor para entregarle un informe con su opinión independiente y con un juicio profesional para que pueda dar razonabilidad y una presentación fiel sobre cómo tienen que estar los estados financieros y si están bien o si no se están cumpliendo bajo el marco normal, legal. El objetivo se basa también sobre el alcance, que es sacar una conclusión sobre cómo va la empresa, si puede seguir en funcionamiento, dependiendo del alcance y de la opinión que dé el auditor sobre los estados financieros. Los requerimientos van a estar entre la formación de la opinión sobre los estados financieros, la forma de la opinión, estructura y contenido del informe de auditoría, tipos de opiniones, informes de auditoría y fundamentos de la opinión, que todo esto va basado más en cómo tiene que el auditor crear el informe y su opinión para que la entidad auditada pueda entender de mejor manera lo que el auditor encontró o no, si tuvo salvedades y si la empresa puede seguir en funcionamiento. La responsabilidad relacionada a los estados financieros y la responsabilidad que tiene el auditor sobre esta va más en cómo la empresa manejó los estados financieros de su empresa, si todo fue marco legal de la información financiera, y el auditor tiene que dar una seguridad de que todo se hizo bajo ese marco y que la empresa está haciendo bien todo. La importancia de esta NIA va a estar en cómo el auditor dio su opinión, los hallazgos que él encontró y, si siente necesario, detallarles en qué se tienen que enfocar. En NIA 701, comunicación de cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La NIA 701 va más a una modificación que se le hace a la 700, dando cuestiones claves sobre la opinión que él dio en el informe de los estados financieros, donde su alcance va a ser darle a los responsables del gobierno de la entidad auditada de manera más detallada en dónde se deben enfocar y lo más significativo que encontraron en los estados financieros y que han sido más significativos en errores de estos. Y el objetivo, como bien lo dije, va a estar en lo que va a demostrar el auditor de manera más detallada en su opinión y como las cuestiones claves, las que va a demostrar después de que le presente el informe. Los requerimientos de esta va a estar en la determinación de las cuestiones claves de la auditoría, comunicaciones de las cuestiones claves de auditoría, comunicación con los responsables y documentación. Todo esto va a que el informe, esto va a que se tiene que presentar después del informe, se tiene que presentar justo a una documentación donde él tiene que demostrar que se basó para realizar esas cuestiones claves y tiene que presentárselas a los responsables, donde el responsable tiene que dar dictamen que el auditor hizo bien su gestión y si la empresa puede seguir en funcionamiento con clave a lo que él encontró. La NIA 705, opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Esta NIA establece unas pautas que debe seguir el auditor independiente al momento de emitir un informe de auditoría cuando al realizar el encargo concluye que es necesario modificar la opinión sobre los estados financieros de una entidad. El alcance de esta NIA es la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado con función a las circunstancias en términos claros y concisos, para que los auditores independientes puedan determinar cómo y cuándo modificar su opinión sobre los estados financieros de una entidad. Objetivos. Los objetivos de esta NIA es garantizar que los clientes de los estados financieros reciban una información clara y transparente sobre la calidad y la fiabilidad de la información financiera que están utilizando. Los requerimientos de esta NIA: primero encontramos situaciones en las que se requiere una opinión modificada. Encontramos determinación del tipo de opinión modificada, que acá encontramos tres, que es la opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, denegación, abstención de opinión.
También está la estructura y contenido de informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. La importancia de esta NIA es fundamental para la transparencia y la fiabilidad de informes de auditoría. NIA 706. Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. En la elaboración del informe, el auditor tiene la libertad de destacar información que considere relevante para una mejor interpretación de los clientes. El alcance de esta norma trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría. Los objetivos es llamar la atención de los usuarios cuando una cuestión que esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros sea de tal importancia que resulte fundamental o cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría en sí. Los requerimientos para la NIA 706 son párrafos de énfasis en el informe de auditoría, donde estos se dan cuando el auditor considere necesario llamar la atención sobre una cuestión presentada e incluirá un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, siempre que como resultado de dicha cuestión no se requiera que exprese una opinión modificada. También están párrafos sobre estas cuestiones en el informe de auditoría. Este párrafo se dará si el auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas en los estados financieros para su valoración. Por último, está en comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, comunicará a los responsables del gobierno de la entidad esta prevención y la redacción propuesta para dicho párrafo. NIA 710. Cifras correspondientes de periodos anteriores. La NIA 710 se refiere a la responsabilidad del auditor respecto a las cifras correspondientes de periodos anteriores presentadas de formas comparativas en los estados financieros. Alcance. El alcance de la NIA 710 abarca las situaciones en las que los estados financieros comparativos incluye cifras correspondientes a periodos anteriores que han sido auditadas por el auditor de la entidad y no han sido auditadas o no han sido auditadas por otro auditor, en cuyo caso el auditor actual deberá evaluar la adecuación de las cifras comparativas. Objetivo. El objetivo principal de la NIA 710 es proporcionar directrices al auditor para que verifique la coherencia entre las cifras comparativas del periodo actual y las cifras correspondientes a los periodos anteriores, asegurándose de que no haya distorsiones o inconsistencias materiales. Requerimientos. El auditor debe asegurarse de que las cifras comparativas coincidan con los estados financieros del periodo anterior. Si las cifras comparativas han sido represadas, el auditor debe verificar que las represiones sean adecuadas y que se hayan revelado correctamente en las notas de los estados financieros. Si las cifras comparativas no fueron auditadas, el auditor debe evaluar si dichas cifras se presentan correctamente, especialmente si están basadas en estimaciones o ajustes previos. Importancia. La NIA 710 asegura que las cifras comparativas sean conscientes y precisas, garantiza que los estados financieros presenten de manera clara las comparaciones entre los periodos y asegura que cualquier ajuste o regresión de las cifras comparativas se haya realizado de acuerdo con la normativa aplicable y se haya revelado adecuadamente. NIA 720. Responsabilidad del auditor con respecto a otra información. La otra información se refiere a la información contenida en documentos como el informe de gestión, el informe anual o el informe de cualquier otro material proporcionado por la entidad que no forma parte de los estados financieros auditados. El auditor no audita esa información, pero tiene la responsabilidad de leerla y evaluar si existe alguna inconsistencia material con los estados financieros auditados. Alcance. El auditor debe realizar procedimientos para asegurarse de que no existe incoherencia material entre esta información y los estados financieros auditados. Objetivos. El objetivo de la NIA 720 es proporcionar directrices para que el auditor evalúe y considere la otra información que acompaña a los estados financieros auditados. El auditor debe asegurarse de que no haya ninguna incoherencia material en los estados financieros y la otra información. Requerimientos. El auditor debe leer toda la información proporcionada por la entidad para verificar si existe alguna contradicción. Debe evaluar si la otra información es consistente con los estados financieros auditados y si se encuentra alguna incoherencia, debe discutirla con la dirección de la entidad. Si el auditor detecta una inconsistencia material que no se resuelve, debe mencionarlo en el informe de auditoría. Si la inconsistencia afecta a la fiabilidad de los estados financieros, el auditor debe considerar modificar su opinión. Importancia. La NIA 720 garantiza que toda la información proporcionada por la entidad, aunque no forme parte de los estados financieros auditados, sea consciente y no induzca a error a los usuarios de la información financiera. Refuerza el papel del auditor como garante de la integridad de la información financiera completa, no solo de los estados financieros auditados. Mucho gusto, mi nombre es Jason Huertas y pues a continuación les voy a presentar un poco de la NIA 800, que trata sobre las consideraciones especiales ante una auditoría de los estados financieros. Eh, Uno de los alcances es la aceptación del trabajo
y la planeación y ejecución de lo que es una auditoría. Eh, Uno de los objetivos trata sobre de que pues el auditor tenga pues estructurar su planeación dependiendo que si esta X entidad tenga consideraciones especiales en los estados financieros. Del alcance es, es de que incluye las condiciones especiales que debe tener uno solo de los estados y que el auditor o revisor fiscal ante una auditoría de un solo estado financiero deben ser contratados para revisar uno solo de lo que es estos mismos. Y pues a continuación un poco de la NIA 805, que esta nos plantea como un paso a paso para la auditoría de lo que es uno solo de los estados financieros ante una entidad X. Cumpliendo con los requerimientos, uno de estos es que el auditor debe determinar si la forma de la opinión es apropiada para las circunstancias. Es, en cuanto a los objetivos, está en proporcionar un lineamiento común o pues un paso a paso para, para estos casos en que el auditor debe revisar el estado financiero por consideraciones especiales en este mismo. NIA 810. Compromisos para informar sobre los estados financieros resumidos. Bueno, esta NIA específicamente está diseñada para abordar los encargos de auditoría sobre estados financieros resumidos. Acá me define las pautas que el auditor debe seguir para dar una opinión profesional sobre estos estados financieros. Bueno, el alcance de esta NIA, más que todo, es establecer las reglas del juego cuando se trata de auditar estados financieros resumidos. Estos estados financieros resumidos, bueno, son versiones más cortas y más simplificadas de los estados financieros completamente auditados, pero igualmente siguen siendo importantes pues para tomar decisiones de inversión o cualquier otro tema. El objetivo de esta norma, bueno, define los objetivos que el auditor debe seguir. Primero es determinar si es adecuado aceptar este encargo, y el segundo es, en dicho caso, que el auditor haya determinado aceptar este encargo, debe primero que todo formarse una opinión de estos estados financieros resumidos a partir de la evidencia de auditoría pues, que el auditor disponga, y debe expresar claramente dicha opinión en un informe escrito. Bueno, los requerimientos se basan en tres. La primera es la aceptación del encargo. Bueno, esto implica una evaluación exhaustiva por parte del auditor que se va a aceptar este encargo según unos criterios. El primero es que este auditor ya debió haber auditado estos estados financieros completos. Esto significa que el auditor conoce pues, a fondo la empresa y pues todos sus números. Debe ponerse de acuerdo, pues primero que todo, para que la empresa sean los responsables de preparar el resumen y de que este sea correcto. La empresa también estará de acuerdo de poner a disposición los estados financieros completos a cualquier cliente, pues cliente usuario que esté destinado a estos estados financieros resumidos. Además, incluirá el informe del auditor en cualquier documento donde se presente el resumen. Bueno, la naturaleza de los procedimientos me detalla que, bueno, efectivamente, estos estados financieros me deben aclarar que son resumidos. Debe revisar que este resumen se haya hecho pues, siguiendo las reglas establecidas, es decir, que realmente sí se ha simplificado bajo ciertos criterios. Comprobar que estos estados financieros estén completamente disponibles para quienes los necesitan, ¿sí? Para a quienes vayan dirigidos estados financieros. Forma de la opinión. Bueno, esta opinión debe ser clara y concisa y se debe expresar de manera equívoca, como en cualquier informe de auditoría, de los que ya hablamos en la línea 700 o 706. El juicio profesional del auditor pues, debe ser congruente con respecto a los estados financieros completamente auditados. ¿Qué quiere decir? En este caso, el auditor puede dar dos juicios. Una opinión no modificada, que es cuando el auditor considera que los estados financieros resumidos reflejan fielmente los estados financieros auditados. En este caso, puede dar dos criterios pues, que significan lo mismo. El primero es, los estados financieros resumidos son congruentes con los auditados. Y el segundo es, los estados financieros resumidos
son un resumen fiel de los auditados. En caso contrario, caso que sea adversa la situación, puede dar una opinión modificada sobre estos estados financieros. Entonces, si los estados financieros resumidos no son para nada congruentes, ni en cifras materiales ni en nada, con los estados financieros completamente auditados, el auditor está en todo el derecho de dar una opinión desfavorable y adversa, donde aclarará que los estados financieros resumidos no son congruentes con los estados financieros completamente auditados. ¿Cuál es la importancia de esta NIA? Bueno, la importancia de esta NIA, más que todo, se basa en que los estados financieros resumidos son utilizados por una amplia gama de personas, ¿sí? Desde inversores hasta reguladores, accionistas, y con estos pues se determinan varias decisiones importantes administrativas, económicas. Entonces, la NIA 810 me asegura que esta información sea confiable y comparable, lo que fomenta la confianza en los mercados financieros. Y no solo en los mercados financieros, sino que fomenta la confianza en nuestra carrera y en nuestra profesión como auditores, como contadores. Bueno, esto ha sido toda la explicación de la NIA 810 y la explicación de todas las NIAs. Muchas gracias.